Queríamos avanzar entonces con nuestra primera entrevista, que está vinculada al proyecto de ley que presentó el Gobierno Nacional no es la reforma, sí, sería una reforma porque hay una ley vigente, ¿no? Una nueva ley de biocombustibles que reemplace a la 27640 que está vigente desde 2021 y tiene vigencia hasta el 2030, que desde el sector productivo creo que desde inmediatamente que se aprobó ha tenido algunas observaciones y algunas necesidades de poder ser modificada y ampliada. Y queríamos entender un poco en qué consiste este proyecto, cuáles son los puntos principales que se modifican, a quién perjudica, a quién beneficia, si es que lo hay, y en definitiva qué es lo que está proponiendo, ¿no? Y para eso estamos con Federico Martelli, que es el director ejecutivo de la CEPREV, a quien ya saludo. Federico, buenas noches. Ignacio Ortiz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Ignacio. Bueno, gracias. Comentanos primero, si te parece bien, cómo está compuesta la CEPREV. Sí, la CEPREV es la cámara que reúne a la totalidad de las empresas elaboradoras de biodiesel de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis. Entre todas las empresas que represento, producimos hoy el 65% del biodiesel que se utiliza para abastecer el corte obligatorio en el mercado interno. Cuando hablamos de biocombustibles de forma genérica, generalmente no hacemos la separación entre biodiesel y bioetanol. Comentanos, por favor, muy brevemente, como para que la gente que quiera escuchar, cuáles son las materias primas que las diferencian. Así es, el bioetanol es un biocombustible que se mezcla con la nafta, hoy en un porcentaje de 12%, es decir, cuando alguien va a la estación de servicio a cargar nafta, está cargando 12% de bioetanol, y se hace a partir de dos materias primas, por un lado el maíz y por otro lado la caña de azúcar. Ujú. Es decir, el bioetanol de maíz se fabrica principalmente en Santa Fe, Córdoba y San Luis, y el bioetanol de caña de azúcar se fabrica en Jujuy, Tucumán y Salta. En cambio, el biodiesel se elabora enteramente con aceite de soja y se hace en estas cuatro provincias que te mencioné y también en la provincia de Santa Fe. Sin embargo, las compañías PYME que yo represento, que no son las de Santa Fe, sino que en Santa Fe tienen otra cámara. Ujú. A su vez, el mercado del biodiesel está dividido en dos. El mercado interno es abastecido por las empresas pymes y el mercado de exportación quedó reservado para las grandes compañías cerealeras, que Bien. también forman parte del mercado interno porque son las que le venden el aceite a las empresas pymes. Ujú. Entonces, de esa manera, desde el año 2006, el mercado estaba dividido en dos. Eh, las grandes compañías exportaban principalmente a Europa, Estados Unidos y Perú. Después de una serie de restricciones y una batalla que lleva muchos años, Estados Unidos, Perú, la Unión Europea, Canadá y otros destinos fueron cerrándose al ingreso del biodiesel argentino con excusas y barreras arancelarias y pararancelarias, y hoy la Argentina prácticamente no está exportando o está exportando muy poco de biodiesel. Frente a esto, las compañías cerealeras reclaman algo que nunca habían reclamado porque el core del negocio era la exportación. Hoy se Ujú. dan vuelta y quieren colocar su producción en el mercado interno, pero no ampliando el corte, no ampliando el volumen de biodiesel que se produce, sino desplazando las pymes. Por eso construyeron un acuerdo con el gobierno nacional para que la arquitectura del articulado de la ley que presentó la senadora Bullrich y otros conduzca literalmente a la quiebra de las pymes, a la extinción de las pymes y pasen las grandes a ocupar ese lugar. Quiere decir, primero, por lo que estás comentándonos, es una industria fuertemente regional, con representación y desarrollo de inversiones en las últimas 2 décadas muy importantes, y generación de empleo y agregación de valor en las provincias, que es lo que siempre se busca de cualquier industria, ¿no? Entonces, el corazón de lo que ustedes están planteando es que esta ley lo que hace es desequilibrar la cancha, es decir, permitir que un gran jugador, como son las exportadoras, entren al mercado interno y competir prácticamente de igual a igual, si es que mal no entiendo, con las pymes refinadoras. Sí, no hay paridad de armas por varios motivos. En primer lugar, por los costos del flete. Mm. Las compañías integradas, es decir, las que compran el poroto, lo muelen, extraen la harina de soja, la exportan, extraen el aceite, lo exportan o extraen el aceite para fabricar biodiesel, esas compañías integradas ya tienen el aceite incorporado en su planta. En cambio, las compañías pymes tienen que movilizarlo desde esas plantas hasta las suyas y ahí hay una diferencia
muy importante de flete que puede ir de los $6 hasta los $35 por tonelada. El segundo elemento que hace imposible esa competencia es la idea de que hay que competir contra el proveedor de tu materia prima, que en los últimos 20 años ha tenido una característica que debe conocerse por quienes toman las decisiones, y nosotros hemos tratado de aclarársela a los senadores y a los diputados, que es que cobran una prima por sobre la paridad de exportación. Es decir, si exportan el aceite a $900 por tonelada, se lo venden a las pymes a $950. Uno diría, ¿por qué se infla el precio artificialmente? ¿Por qué se vende por sobre la paridad de exportación? Si el negocio es exportar el aceite, a la pyme que está a 100 kilómetros o 200 kilómetros debería venderse a un precio más o menos similar o al mismo precio. Bueno, esto no ocurre porque hay una cartelización de precio en el cual las grandes cerealeras se ponen de acuerdo para aplicar esta prima y obtener una rentabilidad extraordinaria. Entonces, si sumamos el costo del flete, sumamos que competiríamos eventualmente contra el dueño de la materia prima, y si sumamos también que tienen ventajas impositivas, ya que al ser dueñas del propio aceite no pagan ni ingresos brutos ni impuesto al cheque por ese aceite. Y ahí ya solo en impuestos hay más de 4 puntos porcentuales de sobrecosto para una pyme. Por eso nosotros señalamos que de aprobarse esta ley, las pymes directamente irían a la quiebra. Y el gobierno lo sabe y el gobierno lo reconoce, por eso en la propia ley establece un mecanismo decreciente de participación regulada de las pymes. Les protege un cupo para que sigan existiendo, pero lo va extinguiendo a lo largo del tiempo. Primero son 5 puntos porcentuales, después son 4, después son 3 puntos y después ya 0. Después competencia libre contra las compañías aceiteras. Cuando le preguntamos al gobierno por qué directamente obviaba el proceso de transición y directamente no entraba en vigencia la ley de un día para el otro, en el gobierno contestan que de esa manera las pymes quebrarían de un día para el otro y sería un escándalo político. En cambio, si se van muriendo de a poco, es más sencillo de disfrazar. Este es el argumento. Sí. Entonces, naturalmente, nosotros manifestamos una oposición muy clara y hacemos un llamado de atención a todos, porque como vos bien dijiste, mira, de las 25 pymes que hacen biodiesel, 24 están en el interior del país y muchas en pueblos muy chiquitos, donde funcionan como agregado de valor a la cadena, emplean profesionales jóvenes, ayudan al arraigo de trabajadores, se pagan salarios que están 5 veces por encima del salario mínimo vital y móvil, son salarios dignos, movilizan la economía de sus comunidades. No hay ningún motivo por el cual se quiera conducir a la quiebra, porque no se va a fabricar más biodiesel, el corte va a ser más o menos el mismo, no se van a crear nuevos empleos, al revés, se van a destruir empleos, no va a haber nuevas inversiones, porque las plantas de biodiesel de las compañías aceiteras ya existen y son gigantes, son 10, 15 veces más grandes que las pymes. O sea, no hay ningún motivo que se pueda explicar por el cual se está tomando esta decisión. Sí. El caso del bioetanol, ¿puede ser un espejo de lo que se tendría que trabajar en el biodiesel? Son industrias distintas, obviamente, porque producen productos distintos, pero ¿tienen algún punto de comparación? ¿Algo se puede copiar del sector del bioetanol como para aplicar al biodiesel? ¿Cómo funcionan en paralelo? Exactamente. Mira, en bioetanol ocurre algo, que es que el bioetanol de caña de azúcar es significativamente más caro que el bioetanol de maíz. Entonces, si una compañía petrolera, para realizar el corte obligatorio, pudiera optar entre comprar bioetanol de caña o comprar bioetanol de maíz, ¿qué compraría? Compraría bioetanol de maíz. Y el bioetanol de caña no tendría mercado. Entonces, la propia ley que firma Patricia Bullrich le asegura al bioetanol de caña 6 puntos porcentuales, que casualmente es toda la capacidad de producción que tienen. Es decir, la ley machea toda la oferta con toda la demanda y de esa manera garantiza que la caña de azúcar pueda seguir produciendo pese a ser más cara. Lo que nosotros reclamamos es que en biodiesel se aplique un mecanismo similar, es decir, una parte del cupo para las compañías integradas, para las grandes aceiteras, y otra parte del cupo para las pymes regionales que están alejadas del puerto, que tienen costos diferentes. De esa manera se podría convivir tanto las aceiteras como las pymes regionales. Para esto habría que subir el corte e industrializar mucha más materia prima, industrializar mucho más aceite de soja. El gobierno también se resiste a subir el corte con argumentos no muy claros, donde evidentemente hay una presión muy grande de las compañías petroleras que se están negando a subir el corte. Ahora, entonces, lo que ustedes están proponiendo es, si bien habría cupos para unos, las grandes productoras y las pymes, y eso achicaría el mercado con la torta actual, la única solución es agrandar la torta. Esto significa agrandar el cupo, ¿no?
¿Y qué porcentajes ustedes consideran que se debería incrementar de manera que ese cupo que le corresponde a las pequeñas y medianas empresas asegure su productividad? Lo ideal sería ir a un corte de 15%. Ajá. En primer lugar, quiero aclarar que todo el biodiesel que se produce no desplaza producción de diésel de hidrocarburos, porque la capacidad de refinación de la Argentina está a tope. Por Ujú. más que hay planes para mejorar los procesos en algunas refinerías, la Argentina va a seguir siendo deficitaria y va a tener que seguir importando diésel de hidrocarburos durante las próximas décadas. Entonces hay primero un efecto positivo con el ahorro de divisas y la mayor industrialización de materia prima. También eso implica sostener una tensión, una demanda creciente sobre el producto, sobre el aceite de soja, sobre el poroto, y eso mantiene el precio de la cadena de oleaginosa más alto, y eso también le redundaría al Estado en mayor captación de tributos. Entonces, hay muchas externalidades positivas de subir el corte al 15%. El gobierno dice que generaría un hueco fiscal porque los biocombustibles no pagan el impuesto a los combustibles líquidos y no pagan el impuesto a los dióxidos de carbono. La verdad que el cálculo que hemos hecho y que el propio gobierno reconoce es que si se subiera al 15%, el corte se estarían dejando de recaudar alrededor de 500 millones de dólares, pero nosotros creemos que se pueden recuperar de otra manera. Aún si el gobierno no quisiera subirlo al 15%, se podría subir al 12% y tener 6 puntos porcentuales para las compañías integradas y 6 puntos porcentuales para las pymes regionales. Bien. Eh, el Mercosur firmó con la Unión Europea un acuerdo de apertura comercial. ¿En qué quedó el aspecto vinculado a los biocombustibles y cómo afecta esta posibilidad de reingresar al mercado europeo con producción que se exportaba hasta hace unos años? Sí, si bien en los acuerdos firmados de libre comercio con la Unión Europea no hay un capítulo específico del biodiesel, había mucha expectativa en que se comenzara a destrabar el proceso de exportación de biodiesel a Europa. Sin embargo, la Comisión Europea ha avanzado en paralelo a la firma de este acuerdo, sin Ujú. tener nada que ver con la firma de este acuerdo, ha avanzado con nuevas restricciones. La Comisión Europea plantea cuestiones medioambientales, dice que el biodiesel elaborado con aceite de soja en todo el mundo ha desplazado biomas naturales, es decir, que la superficie de soja crece sobre bosques y biomas autóctonos y que entonces Europa en su política medioambiental no debería colaborar con esas transformaciones del medio ambiente y por ende plantea restringir el biodiesel hecho a base de aceite de soja. Eso no debería aplicar para la Argentina, porque en la Argentina hace 15 años que la superficie de soja se mantiene estable o incluso ha retrocedido parcialmente por el avance de otros cultivos como el maíz y el trigo. Entonces, eso no aplica para la Argentina. Lo que hay de fondo es una decisión de Europa de industrializar materia prima en su propio territorio, es Ujú. decir, hacer biodiesel con materias primas en su propio territorio, eh, y forma parte de una situación global que tenemos donde cada país trata de defender su industria con barreras arancelarias o pararancelarias como puede. Hoy lo que falta en el mundo es empleo industrial, lo que falta en el mundo es salario, lo que falta en el mundo es trabajo y los países desarrollados se cuidan como pueden. Nosotros lo que venimos planteando es que la Argentina tiene que aplicar el mismo criterio, es decir, si no podemos entrar nosotros con nuestros productos en los que somos competitivos a Europa, también hay que poner restricciones a los europeos. No vaya a ser que nosotros firmemos acuerdos de libre comercio que sean unidireccionales. Las cosas tienen que ser bidireccionales, porque si no es una tomada de pelo de los países poderosos como estamos acostumbrados a ver. Federico, te agradezco mucho por tu tiempo, comentarnos esta situación que está viviendo el sector. Vamos a ver cómo se da la paridad de fuerzas también en el Congreso cuando empiece a debatirse, ¿sí? Y volveremos a charlar en caso de que podamos hacerlo. Gracias por tu tiempo nuevamente. Muchísimas gracias y a disposición. Muy bien, era Federico Martelli, director ejecutivo de la CEPREP, que es la cámara que nuclea a las pymes productoras de biodiesel, con una situación compleja, como la ha descrito, y que se tiene que definir en el Congreso Nacional en breve. Vamos a ir una